En esta mañana para nosotros es muy grato estar en comunicación desde el bloque de salud de Radio Patamarca con dos grandes profesionales, como siempre, para poder impartir temas de salud para toda nuestra población peruana. En esta mañana permítanos extender la cordial bienvenida al doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, médico de profesión, a quien ya le extendemos la bienvenida, y de la misma al doctor Juan Carlos Rodríguez Torres, quien se comunica desde España muy gentilmente con este espacio de la misma. La cordial bienvenida. Doctor Juan Carlos Rodríguez Torres, buenos días, bienvenido a Radio Patamarca. Buenos días, Benny, buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días, doctor González Zúñiga. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Doctor González Zúñiga, buenos días. Buenos días, señor Benny. Acá siempre con la alegría de poder participar con un poco de información y sobre todo que hoy día contamos con la presencia del doctor Rodríguez. Hay que agradecer mucho, pues entendemos que la diferencia horaria implica un esfuerzo adicional para poder coordinar esta entrevista y sobre todo por la buena disposición que él ha tenido con nosotros y todos los públicos oyentes de Radio Patamarca. Efectivamente, desde ya, considerando esa amabilidad, doctor Rodríguez Torres, para nosotros el aperturar este bloque pues incide una vez más en la mejora de la condición de salud de nuestra población peruana. Para iniciar el bloque del día de hoy, pues hemos planteado el tema lo que es osteoporosis, para lo cual iniciaremos haciendo unas consultas iniciales al doctor Zúñiga Rodríguez. Doctor, iniciaremos con algunas preguntas que nos ubica dentro del contexto para poder entender mejor el tema. Realmente como que implica algunas situaciones y afecta pues como enfermedad a muchas personas dentro de nuestra nación. Doctor Jaime González Zúñiga, ¿de qué están hechos los huesos? Es una pregunta muy peculiar, señor Benny. Normalmente uno los ve ahí, está acostumbrado a escuchar sobre los huesos en la cocina, para las sopas, ¿no? Lo preparamos inclusive para colágeno. Y esta parte es importante porque nos hace reflejar justamente eso, que uno de los principales componentes de los huesos es justamente el colágeno. En el cuerpo existen diferentes tipos de colágeno. El colágeno es como si fuese un hilo, un hilo de lana, pero el cuerpo tiene diferentes tipos, ¿no? Entonces, por acá pues que pudiera venir un poco de confusión y la persona decir, oye, he escuchado colágeno para la piel. Sí, hay un tipo de colágeno que es para la piel, pero también otros tipos de colágeno que son más duros, que sirven justamente para dar soporte en los huesos, ¿no? De forma como una especie de telaraña. Aparte del colágeno, también vamos a encontrar otros componentes, ¿no? Como minerales, el famoso calcio, también el fósforo, que van a ayudar junto con esta red de telarañas de colágeno a darle más resistencia y fuerza al hueso. Ahora, estos de aquí se van a presentar bajo la forma de minerales en concreto, ¿no? La hidroxiapatita, por ejemplo, que va a estar justamente también toda esta telaraña dando fortaleza al hueso. Y recordar que el hueso no solamente es esta parte de componentes minerales y proteicos como lo que es el colágeno, sino que también tiene un conjunto de cositas chiquititas que se llaman células, que van a intervenir en unos procesos de generación de nuevo hueso, que le llaman osteogénesis, y lo que, digamos, que los callitos que pudieran crecer en exceso en caso de una fractura, pues van a ser reabsorbidos. Eso se conoce como remodelación ósea o resorción ósea. Entonces, son dos procesos que normalmente están en nuestro cuerpo funcionando en un equilibrio, pero que también, aunque parezca mentira, el mismo contenido de calcio que está en los huesos sirve como un almacén para cuando la persona necesita calcio para otros procesos, como por ejemplo el mover los músculos o el tener que liberar neurotransmisores o sustancias internas. El cuerpo requiere calcio y esto participa mucho de la mano con otra parte del cuerpo muy importante que se conoce como las glándulas paratiroides, ¿no? Y recordar pues a la final es que el hueso va a responder mucho a nuestro
estilo de vida, trabajo, si sometemos a mayor esfuerzo, entonces hay partes de los huesos del cuerpo que van a estar más fortalecidas que otras. Por eso que muchas veces los abuelitos están simplemente en reposo, sin ningún tipo de movimiento ni nada, pues tienden a que sus huesos se vuelvan más frágiles y puedan sufrir fracturas casi espontáneas o por cosas que pensaríamos insignificantes, hasta por de repente chocarse con el filo de la cama. Doctor González Zúñiga, cuando tocamos el tema huesos, siempre nos hemos imaginado como un bastón sólido, prácticamente casi como que nunca podría sufrir alguna lesión, alguna afectación, pero entendemos que siendo los huesos también un elemento sólido dentro del cuerpo, sufren, ¿no? Sufren alteraciones. Doctor, usualmente, vuelvo a decir, ¿no? Imaginariamente uno siente pues que es un bastón sólido. Nuestro hueso, al ser un elemento consistente, también sufre afectaciones. ¿Cuáles serían las principales afectaciones que va a sufrir de ello? Bueno, realmente ese concepto de imaginándolo como un bastón así es bastante didáctico, porque así como un bastón puede sufrir quiñaduras, raspones por fuera, también se puede apolillar. Entonces va a comenzar a tener problemas por fuera, problemas por dentro. Pero los más comunes que podemos encontrar, por ejemplo, es justamente la osteoporosis. Esto sería como equivalente a que la persona pues tenga el bastón que se está apolillando. Por fuera lo ve bonito, pero por dentro pues está quedándose hueco y en cualquier momento se puede apoyar y romperse el bastón. Igual puede ocurrir con los huesos. Pero digamos que este apolillamiento pues tiene diferentes niveles, ¿no? Cuando recién comienza pues se puede conocer como lo que se menciona la osteopenia, en la que está comenzando el apolillamiento, ¿no? Y cuando el apolillamiento ya es mayor, pues se conoce la osteoporosis. Y como consecuencia de este apolillamiento, pues es que puede ocurrir que uno pues se apoye en el bastón y el bastón ¡plac! Se rompe. Y eso estamos hablando sobre las famosas fracturas, porque los huesos han comenzado a debilitar. Ahora, esto de acá es con respecto a lo que es su contenido, pero también acá está muy de la mano, que es lo que conocemos mucho como las famosas artritis y artrosis, ¿no? Las artritis son inflamaciones de las articulaciones, y uno diría, pero ¿y qué hueso, articulación? Pues hay que imaginarlo como decíamos, el bastón tiene siempre un mango, ¿no? Un apoyo de donde lo agarramos. Es así la articulación, es parte del hueso mismo, solamente que está en los extremos para que se puedan movilizar huesos con hueso y podamos caminar y tener todas esas facilidades. Entonces, cuando se inflama, pues es la artritis. Cuando esto comienza a gastarse, porque igualito el bastón, pues del uso mismo, pues se comienza a gastar, conocemos lo que es la famosa artrosis. Son enfermedades que las personas, sobre todo la artrosis, ¿no? Se va a presentar a lo largo de la vida porque es parte de un proceso como que salgan las canas, ¿no? Entonces, es normal que haya un desgaste en las articulaciones, sí, es normal que haya una artrosis, pero el problema es cuando esta artrosis pues es más avanzada o ya comienza a presentar dificultades o molestias en la persona. Bien, doctor González Zúñiga, creo que ha sido una parte introductoria muy ilustrativa para poder ya ingresar al tema de lo que a partir de estos momentos el doctor Rodríguez Torres nos podrá ayudar respecto a lo que se viene, ¿no? Al desarrollo del tema. Doctor Juan Carlos, ya ingresando directamente a desarrollar sería, ¿qué es la osteoporosis, doctor Juan Carlos Rodríguez? A ver, muchas gracias por el pase, Beni. Y bueno, para responder a tu pregunta, vamos a hablar desde lo más simple, ¿vale? Como ya mencionó el doctor González Zúñiga, sobre cómo está formado el hueso. Entonces, la osteoporosis, vamos a hablar que es una disminución, así, en el sentido más simple de la palabra, una disminución de la densidad del hueso o de la masa ósea. Entonces, hablábamos como comentábamos el doctor anteriormente, tenemos el hueso, el palo sólido, que
que está lleno de poros. Mientras estos poros sean más grandes, significa que está disminuyendo la densidad del hueso. Por lo tanto, se hace más frágil y se rompe con mayor fragilidad. Entonces, partiendo de este concepto simple, podemos hablar, ¿no?, de que la osteoporosis es la pérdida del calcio en los huesos. Es una enfermedad muy silenciosa debido a que no manifiesta síntomas como tal, y que en realidad se suele diagnosticar, si es que no se tiene una prevención adecuada, ya cuando el hueso ha sido fracturado. Se fractura de una manera espontánea. ¿Qué quiere decir con una manera espontánea? Sin que haya habido un golpe previo, simplemente con un golpe de bajo impacto o tras una caída casual. Los huesos que se suelen romper cuando existe osteoporosis son los de la cadera, las vértebras y las muñecas. Y las fracturas que ocurren con frecuencia son muy difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque el hueso, al tener menor calcio, tiende a ser menor, tiende a curar menos rápido. Entonces, la osteoporosis puede ser prevenida, diagnosticada y tratada antes de que estas fracturas ocurran, sí. Y se ha de destacar que incluso después de que se ha producido la primera fractura, existen tratamientos efectivos para disminuir el riesgo de las fracturas futuras. Y es muy importante para esto la prevención, detección y tratamiento. Ahora, hay que tener en cuenta que hay distintos rangos que tenemos para la densidad ósea, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, y que no todas las personas van a tener los mismos factores de riesgo. Pero en sí es eso, la osteoporosis es una enfermedad que se ve caracterizada por la pérdida de calcio en los huesos, la pérdida de la densidad, el aumento de los huesos. Ajá. Doctor Juan Carlos Rodríguez, referente a ello, hace momentitos escuchábamos al doctor González indicarnos que para llegar a la osteoporosis se pasa por un estadio previo, lo cual sería la osteopenia. ¿En qué consiste ello, doctor? A ver, vamos a empezar a ubicarnos por partes. En 1994, la Organización Mundial de la Salud estableció 4 categorías para la densidad mineral ósea, o sea, para que el hueso tenga la cantidad de calcio que tenga el hueso, ¿no? Así en pocas palabras. Y esto empezó con fines inicialmente epidemiológicos y lo clasificó de la siguiente manera: como densidad normal, que la es cualquier persona, adulto joven, sin ningún problema. Baja densidad ósea o osteopenia, ahí entra el término osteopenia, que se encuentra por debajo de la media de un adulto joven, ¿no? Después entramos a la osteoporosis, que ya es mucho más por debajo, y la osteoporosis grave. Si bien es cierto, estos términos fueron dados por la OMS, en la práctica habitual no son muy utilizados. Pero en sí, la osteopenia podríamos decir que es la densidad mineral ósea menor de lo normal, pero sin llegar a la osteoporosis, en pocas palabras. Es considerada la etapa intermedia, y las personas con osteopenia tienen un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis. No que tengan la enfermedad, pero tienen mayor riesgo de desarrollarla, ¿no? La osteopenia se puede detectar gracias a través de las pruebas de densitometría o densidad ósea, y se pueden abordar con medidas preventivas como una dieta adecuada, ejercicio regular y en algunos casos medicamentos. Ajá. Doctor, acá nos hablaste de un tema bastante que también resaltaría para poder diagnosticar en cuanto la persona ya tiene osteoporosis. ¿Son algunos mecanismos, algunos exámenes que nos van a ayudar a diagnosticar la osteoporosis, doctor? Así es, para nosotros ya quisiéramos tener visión de rayos X para saber quién o no tiene los huesos saludables, pero existen pruebas, análisis clínicos, radiológicos, que nos ayudan a determinar quién tiene esta disminución del calcio en los huesos. Y estas pruebas existen, la más usada ósea, que es la densitometría ósea por absorciometría de rayos X, o densitometría ósea, lo más simple, lo que más se va a escuchar en un hospital. Y la tomografía computarizada, que es cuantitativa, que es menos usada, pero igual de
de útil. La densitometría ósea es la prueba más común para diagnosticarla y se enfoca en áreas como la columna vertebral, la cadera y el antebrazo, ya que son las que más tienden a fracturarse cuando hay una pérdida de calcio en los huesos. La cantidad de radiación para medir la cantidad de hueso en estas áreas y compara los resultados de un adulto joven sano para determinar si la densidad está bien o es baja. La tomografía computarizada cuantitativa es una prueba que también mide la densidad ósea, pero utiliza la tomografía computarizada para hacerlo. Es más sensible que la densitometría ósea y puede detectar cambios en la densidad ósea más pequeños, y se utiliza a menudo en la columna vertebral y en la cadera. Además de estas pruebas de imagen, los médicos pueden utilizar índices de evaluación clínica para ver cuál va a ser el riesgo de las fracturas, como es el FRAX. El FRAX es un cálculo del riesgo que va a tener los pacientes a lo largo, a 10 años. En realidad son las siglas en inglés, o Fracture Risk Assessment, por eso se le dice FRAX. Como le decía, es el cálculo que tiene el riesgo de fractura de aquí a 10 años, teniendo en cuenta factores como es la edad, el sexo, el índice de masa corporal, el uso de medicamentos. También pueden estar dentro analíticas en la sangre para medir los niveles de vitamina D, calcio y otras hormonas relacionadas con la salud ósea. Doctor, resaltando las características que nos has mencionado, siempre tenemos la idea de que sí va a haber enfermedades que vamos a sufrir todos como parte de la vida, pero quizás en ello entendiendo que algunos más que otros. ¿Quiénes serían las personas con mayor riesgo a desarrollar osteoporosis sin que se dé cuenta o sin que las manifestaciones se hagan presentes en la persona? A ver, la osteoporosis es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona, pero existen factores de riesgo que fomentan la aparición de esta enfermedad en cierto tipo de pacientes. Uno de ellos, el más común de todos, es el envejecimiento, o sea, los pacientes adultos mayores. ¿Por qué? Por el deterioro progresivo del tejido óseo que conlleva. Los pacientes adultos mayores, el mismo hecho de ser ya viejitos, por decirlo así, tienen una mayor disminución del tejido óseo. Ahora, uno parecerá algo raro, pero el hecho de ser mujer, el sexo femenino, aumenta el riesgo de padecer osteoporosis, debido a que el pico de masa ósea suele ser inferior al del hombre, y por ende, cuando aparece la menopausia en las mujeres, favorece la pérdida del hueso, lo que se conoce como la osteoporosis menopáusica. Otras personas que tienen también tienen un mayor riesgo de padecer la osteoporosis son personas que tienen una dieta inadecuada, muchas veces no tanto por un déficit de calcio, sino por un aporte insuficiente de vitamina D, ya que es la vitamina D la necesaria para la absorción del calcio y para la formación del hueso. O bien un aporte excesivo de alimentos que al ser digeridos generan ácidos, alimentos acidificantes. Esto es un concepto quizás un poco distinto, pero para el correcto funcionamiento del cuerpo es muy importante mantener el pH corporal. O sea, si somos ácidos o alcalinos, ¿no? Aunque muchas reacciones químicas de nuestro cuerpo generan productos ácidos, nuestro cuerpo es capaz de eliminarlo por la orina, por la respiración, etc. Sin embargo, hay algunos alimentos, especialmente las acidificantes, que al consumirse en exceso, nuestro cuerpo recurre a mecanismos más extremos, el cual, para compensar el pH, destruye el hueso. Es un mecanismo un poco más complejo, pero favorece la producción de osteoporosis. Por ejemplo, ¿cuáles son estos? El alcohol de base. Pacientes alcohólicos suelen tener mayor propensos a desarrollar osteoporosis. Productos azucarados refinados, como los refrescos, mermeladas industriales, no todos los alimentos procesados, cafeína, etcétera, etcétera. Otro factor de riesgo es el sedentarismo, el estar en cama por mucho tiempo. La pobre actividad física disminuye la estimulación del hueso. Entonces, si nosotros no estimulamos nuestro hueso,
el cuerpo no va a tener la necesidad de hacer del calcio que se ingiere, por ende va a tenderlo a eliminar. Enfermedades hormonales como la diabetes o trastornos tiroideos, enfermedades intestinales que provocan mala absorción de los nutrientes, enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide y, algo muy importante, el tratamiento prolongado con corticoides. Ajá. Doctor, viendo estas prácticas que muchas veces lo tenemos tan cercas y que pueden ayudar a prevenir la osteoporosis, es aconsejable, ¿no?, tomar ciertas prevenciones o ciertos cuidados dentro de la salud. Doctor, ¿algún consejo más referente a cómo más podemos prevenir a contraer la osteoporosis? Claro que sí. La prevención de la osteoporosis incluye, como ya lo venía mencionando, una dieta saludable, ejercicio regular, evitar el tabaco, el alcohol. Y estas recomendaciones se aplican tanto para hombres como para mujeres. Como lo venía mencionando en la dieta, una dieta óptima para la salud incluye asegurarse de obtener la suficiente proteína y calorías, calcio y vitamina D. La vitamina D, más que nada, se obtiene de la radiación ultravioleta, de los rayos del sol. No digo que nos vayamos a echar en medio del parque que nos dé el sol en la cara, pero sí constantemente tener una exposición a los rayos ultravioleta de manera adecuada. La ingesta de calcio, como lo decía, se recomienda en las mujeres premenopáusicas y en hombres que consuman menos de 1000 gramos de calcio al día, incluyendo alimentos, bebidas, suplementos, en caso sean necesarios. Como decía, la ingesta de vitamina D se recomienda en hombres mayores de 70 años y mujeres posmenopáusicas. Pero más que la ingesta, la vitamina D en realidad se adquiere más de la radiación ultravioleta, de los rayos del sol. Otros aspectos es evitar o dejar de fumar, la ingesta de alcohol, disminuirla o simplemente no tomar alcohol. La prevención de las caídas aumentan significativamente con el paso de los años y el riesgo de las fracturas en adultos mayores. Medidas como eliminar alfombras sueltas, asegurar una iluminación adecuada en el hogar, evitar superficies resbaladizas, ¿no?, para prevenir las caídas en ese tipo de pacientes. Y bueno, ya los medicamentos es pasando a un extremo ya de la enfermedad, debido a que algunos medicamentos pueden aumentar la pérdida ósea, especialmente si se usan en dosis altas o por mucho tiempo, que lamentablemente en algunas enfermedades lo tienen que hacer, y esto aumenta el riesgo de osteoporosis muy alto. Por lo tanto, hay que individualizar las dosis, reducirlas o simplemente cambiar a otro medicamento. Es importante tener en cuenta esas recomendaciones para prevenir la osteoporosis y mantener huesos sanos. Interesante, doctor Juan Carlos Rodríguez, lo que nos acaba de mencionar dentro del tema, ¿no?, preventivo, y sobre todo a tomar en consideración qué prácticas hay que considerar para conllevar a evitar ello. Pero doctor, aquí hay una pregunta que quizás ya lleva a las personas que han sido diagnosticadas con osteoporosis. ¿Existen tratamientos médicos diseñados para fortalecer los huesos y prevenir las lesiones, como pueden ser las fracturas dentro del cuerpo? ¿Cómo es el manejo terapéutico de la osteoporosis? A ver, es una pregunta muy interesante. Y hay que tener en cuenta de que no todas las personas vamos a tener el mismo tipo de tratamiento. Hay personas que van a necesitar un suplemento vitamínico con calcio, vitamina D, les va muy bien. Y hay otras personas que tenemos que llegar a una medicación mucho más fuerte para poder sobrellevar esta enfermedad. Existe un principal grupo utilizado en la mayoría de personas con alto riesgo de fractura, que son medicamentos que retardan la descomposición y eliminación del hueso, conocidos como los medicamentos antirresortivos. Para estas personas con osteoporosis grave y un riesgo muy alto de fractura, a veces se receta una medicación que estimula la formación del hueso, son conocidos como medicamentos anabólicos.
el nombre de estos grupos, ¿no?, son los bifosfonatos. Los bifosfonatos son medicamentos que retardan la descomposición y eliminación del hueso y se utiliza ampliamente para la prevención y tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, bueno, y en general, en pacientes que lo necesitan, ¿no? Los bifosfonatos orales deben tomarse por la mañana con el estómago vacío y un vaso lleno de agua. Luego debe esperar media hora o una hora, dependiendo cuál tome, antes de comer o tomar cualquier otro medicamento para no alterar su absorción. Existen en realidad infinidad de medicaciones que actualmente se están estudiando, tratamientos biológicos mucho más complejos con una fisiopatología o una farmacocinética, farmacodinámica distinta, atacando desde el punto de vista autoinmune a la osteoporosis, pero en general estos tratamientos en realidad solo se guardan para personas que se encuentran con una osteoporosis grave, ¿no?, que tienen fracturas patológicas, como ya lo habíamos mencionado, muy a menudo. Entonces, en realidad hay que cuidarnos de no llegar a este punto. Doctor Rodríguez, referente a lo que muchas personas, en el afán de poder conducir a mejorar su salud, consumen medicamentos, ¿no?, para aliviar otros males, otras sintomatologías, pero también hemos escuchado que hay medicamentos que ayudan a fortalecer el hueso. En esta situación, ¿qué medicamentos afectarían en la consolidación del hueso? A ver, alimentos para la consolidación del hueso. Medicamentos. Medicamentos. Medicamentos para consolidar el hueso en realidad son los suplementos de calcio, los bifosfonatos que estábamos hablando y la vitamina D. Ya que siempre lo mejor que podemos hacer es consultar con nuestro médico de nuestro centro de salud, porque cada persona es un mundo distinto, ¿vale? Este es un tema muy delicado porque la automedicación puede llevar al efecto contrario, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos una enfermedad que nos condiciona a tener que tomar un medicamento por mucho tiempo, por ejemplo, yo tengo una artritis reumatoide, tengo una enfermedad autoinmune, el cual me requiere un tratamiento con corticoides. Existe una forma clínica de la osteoporosis, que es la osteoporosis inducida por corticoides, que si bien es cierto, los corticoides tienen muchas ventajas, tienen muchos efectos secundarios. Entre uno de ellos es la desmineralización del hueso. Entonces, en este tipo de pacientes que tienen que usar corticoides de manera crónica, hay que individualizar las dosis, ver si puede reducirse los corticoides o simplemente empezar ya un tratamiento, ¿no?, con bisfosfonatos o antirresortivos para poder mitigar el efecto de los corticoides en los huesos. Ahora, solo por esto no podemos decir que tenemos que dejar de tomar corticoides. Existe, hay que individualizar a cada paciente. Capaz un paciente sí lo necesita, otras personas no lo necesitan. Por eso le digo que a veces hay un uso indiscriminado de ciertas medicaciones, simplemente por desconocimiento de la población, que favorecen la desmineralización de los huesos, ¿no? Otra medicación que es de uso, podríamos decir, conocido, es los anticoagulantes como la heparina, disminuyen el calcio en los huesos, ciertos medicamentos antiepilépticos, y la medicación para el tratamiento de cáncer de mama. Entonces, como lo mencionaba antes, esas figuras no quiere decir que vamos a dejar de tomar esa medicación, porque nosotros tenemos una enfermedad que necesita un tratamiento, ¿no? Necesita de estos medicamentos. Entonces, tenemos que individualizar a cada paciente. Es por eso que lo mejor que podemos hacer es que si tenemos alguna duda, ir a consultar con nuestro médico de cabecera, con nuestro médico de nuestro centro de salud, para tener un enfoque más global sobre nuestra enfermedad y qué se puede o no se puede hacer para prevenir este tipo de enfermedad como es la osteoporosis.
Creo que ha sido un punto de bastante relevancia, doctor Rodríguez, al indicarnos, ¿no? Así como hay medicamentos que ayudan a fortalecer la consistencia ósea, también el consumo para otras enfermedades de otros medicamentos podrían afectarnos. Pero ello nos indica que debemos consultar siempre al médico que nos está tratando para poder también llevar, pues, ¿no?, un tratamiento adecuado. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias por estas expresiones y poder orientar a nuestra población sobre el tema de la osteoporosis. En esta parte voy a pedirle de una manera muy especial algunas recomendaciones para nuestros oyentes sobre el tema que hemos tratado. A ver, claro que sí, Benny. A ver, si bien la osteoporosis puede afectar a cualquier persona, especialmente a las mujeres posmenopáusicas y en general, a la población adulta mayor, se debe dar prioridad en aconsejar acerca del riesgo que pueden tener debido a que una persona adulta mayor que sufra alguna fractura, ya sea de cadera, ya sea de fémur, ya sea de la columna, puede tener una sobrevida muy baja. Entonces es importante aconsejar sobre el riesgo que podemos tener y tener mucho cuidado sobre los alimentos que estamos consumiendo. Por lo digo, una dieta que incluya cantidades recomendadas de calcio y vitamina D. Practicar regularmente ejercicios, es algo que lo venimos repitiendo durante toda la charla, ¿no? Para mejorar o fortalecer no solamente los músculos, sino el hueso. Como digo, el cuerpo, si no tiene algún incentivo, no va a endurecer el hueso. Evaluar los factores de riesgo, como le decían, los factores de posibles caídas, modificación apropiadas, ¿no?, de la casa, el equilibrio entre ejercicio físico y corrección de la insuficiencia de la vitamina D, evitar medicamentos que deprimen el sistema nervioso central, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es para los adultos mayores, cuando toman alprazolam, que suelen tomar bastante para poder dormir, suelen andar muy somnolientos, provocan caídas y comienzan las fracturas. Y bueno, el abandono del tabaco y el alcohol para evitar la acidificación del cuerpo y evitar desgaste óseo. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez Torres, por esta brillante exposición, lo cual pues nos ayuda a la población en general a poder entender, a tener conocimiento y sobre todo a prevenir, ¿no?, este tremendo mal que muchas veces afecta pues a parte de nuestra población. De la misma, agradecer al doctor Jaime González Zúñiga, que es portador principal siempre de estos mensajes a través de nuestro bloque de salud a toda la población. Doctor Juan Carlos Rodríguez Torres, desde Radio Patamarca, le quedamos muy agradecidos por su brillante exposición. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti, Benny, por la invitación, igualmente al doctor González Zúñiga, y un saludo para toda la población de Radio Escuchas de Radio Patamarca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, y quizás desde ya extendiendo la cordial invitación a tenerle pronto en un nuevo bloque comentando otro tema dentro de la salud. Doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, muchísimas gracias de la misma por ser parte de este gran enlace. Muchas gracias, señor Benny, y resaltar que justamente dentro de la exposición del doctor Rodríguez, en la parte justamente de esto de los medicamentos, justo venimos saliendo, ¿no?, de lo que ha sido una pandemia en la cual muchas personas han hecho uso, por la misma situación de justamente los medicamentos que terminan afectando a los huesos, y entonces no sería sorpresa que sin querer hayan terminado condicionándose para desarrollar justamente este problema. Pues no está de más que puedan aproximarse al centro de salud y comenzar a ir evaluándose para que después no tengamos mayores problemas, como mencionaba el doctor, como fracturas y todo. Y recordar siempre que esto es una cadena de ayuda. Todo lo que estamos aprendiendo hoy pues nos puede servir para un familiar, un amigo, un conocido o alguien, y poder entre todos lograr una mejoría. Muchísimas gracias a ambos profesionales, grandes realmente por su aporte dentro de nuestra población. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.